es una verdadera bendición estar aquí porque hace 16 años exactamente, que partimos de aquí de Lomas de Cocoyoc para la ciudad de Tampico a iniciar una obra nueva allá en Tampico. Iniciamos un proyecto desde cero o desde uno, el Señor, y nos fuimos 2 y luego al mes éramos 3 porque mi esposa estaba embarazada, entonces al mes, luego nos fuimos en el mes de febrero y al mes nació mi hijo. De hecho, por cierto, mi hijo cumple años este miércoles y bueno, pues damos gracias a Dios porque hoy estamos aquí, porque podemos ver esto. A mí no me ha tocado ver la construcción, ya el templo terminado en este sentido. No puedo decir la iglesia terminada porque el Señor sigue trabajando en su iglesia, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Y bueno, pues doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho hasta ahorita, hasta este día. Gracias a Dios por la vida de sus pastores, hermano Oscar, hermana Ede. Me he sentido bendecido en este tiempo. Oscar me ha dicho, gracias, ha sido de bendición tu visita. Yo le digo, no hombre, ¿qué te pasa? El bendecido soy yo. Ha sido un tiempo, un refresco para mi vida, para mi corazón. A pesar de no estar con mi familia, regularmente buscamos salir todos juntos, pero este tiempo ha sido un refresco para mi corazón, estar con Oscar, con Ede. Ha sido de verdad una verdadera bendición y quiero, hermanos míos, decirles que tienen en su pastor una verdadera persona que ama al Señor, que busca al Señor de corazón y que el Señor ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo cosas hermosas con su vida. Así es que, pues habiéndome introducido en este momento, pues vayamos a la Escritura, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4. Y espero que haya venido preparado para escuchar la palabra de Dios en este tiempo, en esta hora, porque sí vamos a disertar en la palabra de Dios en este tiempo. Y bueno, pues yo le invito a que busquemos al Señor en esta hora. Si ya tiene ahí abierta su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, voy a leer unos versículos y vamos a estudiar todo este capítulo del Evangelio de Juan. Por eso le digo, espero que venga preparado, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios. No vaya a pasar como aquel que se quedó dormido, ¿verdad?, y se cayó y se murió. No le vaya a pasar eso, hermano, no queremos eso, porque créame que no tengo el don de resucitar gente, ¿eh? Así es que espero que no pase eso en esta hora. Así es que vayamos a la Escritura. Voy a leer, repito, unos versículos solamente y así vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, ponga usted atención en esto, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Voy a repetir este versículo 4, por favor, repítalo conmigo, si ya lo tiene ahí en su Biblia. Lo leemos juntos. Versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Como que no lo leímos todos juntos, vamos a leerlo otra vez todos juntos. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria al Señor? Bueno, pues porque hay enseñanzas sencillas que Dios no quiere que olvidemos. Había enseñanzas sencillas que Dios quería decirle a aquella mujer con la que iba a tener un encuentro, pero con todo un pueblo de Samaria. Así es que vayamos a la escritura, y encontremos sabiduría y enseñanzas sencillas que no debemos olvidar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas y que hables, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la Escritura que le era necesario por Samaria. Yo quiero que entendamos lo siguiente. Pues usted probablemente sabe que los judíos y los samaritanos no se podían ver. Había un conflicto entre ellos, no se podían ver. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, esto tiene que ver con la cuestión cuando los judíos fueron deportados a Babilonia. Algunos de Samaria, de este pueblo, de esta sección, se quedaron, regresaron. Hubo ahí una circunstancia en la cual los judíos empezaron, después cuando regresan a la reconstrucción del templo más adelante, bueno, pues empieza una lucha, una pugna. Era tal el odio entre judíos y samaritanos que los judíos tenían una oración que decía así, y una oración misógina también en todos los sentidos, porque decía de esta manera: Señor, gracias porque no soy mujer, gracias porque no soy samaritano y gracias porque no soy perro. De esta manera era la cuestión en la cual aquellos hombres detestaban por completo a los samaritanos. Dice la Escritura que Jesús estaba en Judea.
Judea está hacia el sur. Usted ubica un mapa de Palestina en el tiempo de Jesús. Judea estaba al sur y Galilea estaba al norte. Y en el medio, en el centro, estaba Samaria. Lo que hacían los judíos era rodear, es darle la vuelta. Como cuando usted llega a algún lugar y ve a una persona que no le cae bien y la ve y dice, ay, esta fulanita, y yo, ay, déjame voy por acá. Como que saluda a otro, ¿no? Por otro lado, como que saluda a otro por otro lado, para darle la vuelta a esa persona que a usted le cae re bien, ¿verdad? Pero que en ese momento no quiere saludar solamente, ¿verdad? Al ratito, ya cuando se la tome, ay, ¿qué tal? Mucho gusto, ay, no te había visto, ¿verdad? Que así le hacemos. Bueno, pues Jesús, los judíos hacían eso, le daban la vuelta a Samaria. No podían sus pies pisar territorio samaritano, mucho menos hablar, platicar con un samaritano. Pero sabe, Jesús hace lo inimaginable, lo veremos más adelante, con tal de buscarnos. Y esa es la primera enseñanza que encontramos hoy aquí y que no debemos olvidar. Primera enseñanza que tenemos que recordar hoy y siempre. La primera enseñanza es, a ver si le sea esto, si no, ayúdame ahí, Julio. Si no, ahí tú le vas, ahí le vas. Primera enseñanza, Dios toma la iniciativa para buscarnos. Dice la Escritura en la que sigue, dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús no le dio la vuelta. Nosotros entendemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí Jesús dice que le era necesario, pasó por Samaria, atravesó por aquel lugar. ¿Por qué? Porque iba a tener un encuentro con una mujer. Y hermanos míos, tenemos que entender una cosa, desde el principio de los siglos y desde el principio de la creación, Dios siempre está buscando al hombre. Nosotros vamos a encontrar en toda la Biblia que es Dios el que busca al hombre siempre. Es Dios el que crea al hombre, pero no solamente Dios es el que crea al hombre, sino es también Dios, cuando el hombre peca, el que lo busca. O usted ve en la Escritura algún momento en donde Adán le haya buscado al Señor y le había dicho, Señor, ¿dónde estás? La regamos, perdónanos. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos desnudos. ¿Usted ve en la Escritura eso? No. ¿Quién baja? ¿Dios sabía que Adán había pecado? Por supuesto que sí. Y se encerró a decir, a ver, aquí te voy a esperar, a ver hasta cuándo me buscas. Aquí estoy, nomás te estoy dejando. ¿Y eso hizo Dios? No, Dios vio que su hijo había pecado, había fallado y estaba necesitado. ¿Sabe usted que la desnudez en la Escritura es un sinónimo de necesidad? Adán tenía una necesidad que buscó cubrir consigo mismo, que buscó cubrir con unas hojas por ahí. Es decir, buscó esa satisfacción personal, esa autojustificación. Pero no podía ser cubierto por eso. La Escritura había dicho y Dios había dicho que si comía del árbol ciertamente iba ¿a qué? A morir. Y alguien tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Y no murió Adán, no murió Eva, pero sí unos corderos, a través de los cuales Dios utilizó las pieles para vestirlos y para cubrir su necesidad, su desnudez. Es Dios el que busca al hombre, es Dios el que le dice a Adán. Les decía ayer a los varones, dándoles un spoiler de la plática de hoy en la mañana, que las dos primeras preguntas que Dios cuestiona al hombre, la primera tiene que ver específicamente con ¿dónde estás? Y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la segunda pregunta es aquella que le dice a Caín y le dice ¿dónde está quién? Tu hermano. Los dos primeros cuestionamientos que Dios le hace al hombre, el primero tiene que ver en su relación con Dios y el segundo en su relación con sus seres semejantes. Y las dos tienen que ver con lo mismo. ¿En dónde estás tú? Y la segunda, ¿en dónde está quién? Tu hermano. Porque Dios siempre el que está buscando. Caín no buscó a Dios para ser restaurado. Caín no buscó a Dios para ser perdonado. Pero Dios sí lo buscó a él. ¿Quién es el que busca a David cuando éste también falla delante de su presencia? Es Dios. ¿Quién es el que busca a Elías cuando está sumido en una depresión allá, después de haber matado a los profetas de Baal y huye despavorido, atemorizado, deprimido? Estoy triste, me quiero morir. ¿No es cierto que decía eso Elías? Un siervo de Dios deprimido, ¿cómo es posible? Pues sí pasa, créame, sí pasa. El mismo Señor Jesucristo dijo, me estoy muriendo de tristeza. ¿No dijo, mi alma está qué? Angustiada, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y es Dios el que busca a Elías.
Es Dios el que busca a la humanidad. Por eso el nombre de Jesús es Emmanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. Es Dios revelándose a la humanidad. Es Dios mismo hecho hombre en su Hijo Jesucristo quien baja, porque Él nos busca. Dios toma la iniciativa. Hermanos míos, yo quiero que tú entiendas esto. Dios te está buscando. La Escritura dice que nosotros le amamos a Él porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. Este es el asunto. Dios nos está buscando. Él toma la iniciativa para que andemos en sus caminos. Él toma la iniciativa para buscarnos. Así que si tú estás pensando y estás pasando por un momento difícil, una prueba, una circunstancia adversa, una condición difícil, aún incluso si hay un pecado en tu vida o alguna circunstancia que no es correcta, créeme, Dios es el más interesado en buscarte. Si tú crees que Dios ya no quiere nada contigo y que Dios es alejado de ti, no es así. Dios es el más interesado. Jesús hizo lo impensable, pasó por Samaria. Le era necesario pasar ahí. ¿Por qué? Porque tenía que buscar a aquella mujer. Porque tenía que restaurar a aquella mujer. Y con ello, a todo un pueblo, al pueblo de Samaria. Así es que, hermanos míos, recordemos esto toda la vida. Debemos recordar que en la historia de la Escritura entendamos que siempre Dios está tomando la iniciativa buscando al hombre. Así es que recuerda esto, Dios te está buscando. No podemos decir, no, es que yo no siento a Dios, es que Dios se ha alejado de mí. No, porque Dios te está buscando. Tal vez nosotros nos hemos alejado de Él, pero Él siempre está buscando a sus hijos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos que están fuera de casa, que viven en otro lugar? ¿Cuántos tienen aquí? Bastantes, ¿verdad? Oiga, ¿quién le habla más a quién? ¿Ustedes a su hijo o su hijo a ustedes? Ustedes a su hijo, ¿no es cierto? Y es más, cuando le hablan no le dicen, no me has hablado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No me has hablado. Cuando mi hijo ha tomado algunos campamentos, cuando ha ido a algún lugar a jugar fútbol o algo así, ha pasado tiempo en esos lugares, pues yo me la paso escribiéndole a cada rato, buscándolo a cada rato. Y de repente, ¿verdad? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué esto y lo otro? Etcétera, etcétera. Porque tenemos esa iniciativa como padres. Pues si nosotros, dice la Escritura, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas y tratamos así a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no hará otras cosas por nosotros? Así es que, hermanos, que nunca se nos olvide, Dios toma la iniciativa en buscarnos. Segunda enseñanza que tenemos. Dice, Dios quiere que descansemos en Él. Primera enseñanza, Dios toma la iniciativa en buscando. Y la segunda enseñanza es que Dios quiere que descansemos en Él. Dice la Escritura, versículos 5 y siguientes, sígame con su vista o aquí está al frente. Si usted quiere leerlo junto conmigo, adelante. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. ¿Conoce usted a alguien que siempre anda a las carreras, hermano? No voltee a los lados, por favor, no se vale, ni tampoco de pellizcón. ¿Conoce a alguien que siempre anda a las carreras? Así que ande desesperado y a las carreras y voy aquí, voy allá y ande así. ¿Sí conoce a alguien así? ¿Sabe dónde los ve uno regularmente? Regularmente uno se los encuentra en el espejo. ¿No es cierto? Ahí regularmente uno los encuentra, es decir, a uno mismo, ¿no es cierto? A uno mismo, a uno siempre anda a las carreras y vivimos en una cultura rápida, vivimos en una cultura de velocidad y queremos comida rápida y queremos que nos atiendan rápido y no queremos hacer filas y ahora todo lo hacemos mejor por el celular y ya para qué hago filas y ya para esto y vivimos en una cultura rápida. Pues mire, aquí la Escritura dice que Jesús mismo, Dios hecho hombre, dice la Escritura que estaba ¿cómo? Cansado del camino. Cansado del camino. Es interesante. Ahora, era la hora sexta. Las horas para el pueblo judío se dividían en cuatro, de alguna manera en cuatro vigilias o en cuatro, bueno, la noche, pero se dividía en cuatro periodos. Pero el día empezaba a las 6 de la mañana. De tal manera que si la hora cero es las 6 de la mañana, la hora sexta son las 12 del mediodía. De tal manera estamos hablando de que estaba el pleno solazo. O sea, imagínense aquello, Jesús caminando. Va de Judea a Galilea caminando, va caminando con sus discípulos, era la hora sexta, la hora del mediodía,
pues seguramente quería una coca bien helada. Pero como no había, bueno, pues llegó a un pozo, ¿verdad? No había una coca bien helada, entonces llegó ahí al pozo y bueno, pues dice la Escritura que estaba cansado del camino. Entonces aquí una pregunta importante es, si Jesús se cansó, ¿por qué nosotros no? ¿O por qué en ocasiones no nos damos ese respiro y no hacemos un alto en la vida y en el camino para tomar esos tiempos de descanso y refrigerio? Es más, la misma Escritura nos dice, la misma palabra de Dios nos dice que el Señor, ¿en cuántos días hizo la creación? En 6. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó, no porque estuviera cansado, sino porque quería enseñarnos algo a nosotros. Y hermanos míos, no hay mejor forma de descansar que en el Señor. Ahora, el Evangelio de Juan es un evangelio que se escribe para los gnósticos, para la cultura griega. Y la cultura griega, los gnósticos, estaban hablando con respecto de una herejía. Había una herejía que se decía que Jesús no había sido 100% hombre, porque para los griegos, para la cultura helenística, no puede mezclarse lo espiritual con lo terrenal. No puede. Es algo discordante, no puede ser esto posible. Así es que ellos negaban que Jesucristo hubiera realmente sido humano, y por tal motivo, si se negaba su humanidad, se negaba también su muerte. Y entonces había un conflicto y una herejía que estaba surgiendo en la iglesia en aquella temprana edad. De tal manera que por eso Juan en su evangelio escribe y dice esto de parte del Señor, que se había cansado del camino y que pidió ¿de qué? De beber. Juan enfatiza que Jesús fue hombre, que Jesús fue humano y que tuvo necesidades. La misma Biblia nos dice que Jesús dijo, allá nos dice en Juan 11:35, el versículo más corto del Nuevo Testamento, nos dice que Jesús lloró. En la cruz del Calvario expresó y dijo, ¿tengo qué? Tengo sed. Ahí mismo en la cruz expresó, Padre, ¿por qué me has, qué cosa? Abandonado. Y tal vez alguien de ahí, de la nueva era o de este falso evangelio de la prosperidad, le hubiera dicho, no Señor, no declares maldición para tu vida, declara bendición, no digas que el Padre te ha abandonado, declara bendición. ¿Qué? En ese momento estaba abatido, estaba con problema, estaba siendo crucificado y el pecado del mundo estaba siendo imputado en él. Pero a veces creemos que andar con una actitud siempre, en victoria, hermano. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Y estoy bien. Oiga, discúlpeme, pero la Escritura nos dice que el mismo Señor Jesucristo sufrió y padeció. Y no tiene nada de malo, hermano mío, si enfrentas crisis y debilidades y por ellas te llevan a llorar, a dolerte y a sentir hasta en la sangre misma la aflicción. Pero confiemos, dijo el Señor, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se vale llorar, hermanos míos, pero rendirse jamás. Se vale llorar, pero no rendirse, porque tenemos un Dios muy grande, porque tenemos un Dios todopoderoso y que todo lo puede. Y entendamos el principio del sufrimiento en nuestra vida. Hay cosas que pasan en nuestra vida, hay cosas que acontecen en nuestra vida, y esto no tiene que ver con algo malo que hayamos hecho. Esto no tiene que ver con algo que yo hice y no, esto no tiene que ver con esto. ¿Quién pecó, este o sus padres? Dijo el Señor. Le preguntaron al Señor, ¿y qué dijo él? Pues ni este ni sus padres. Porque si todos los pecados llevaran a la enfermedad o algún problema, alguna situación, hermanos míos, pues todos estaríamos muertos, ¿no es cierto? ¿O quién podría decir, no, yo no? No es cierto, porque la paga del pecado es precisamente la muerte. Así es que la dádiva, el regalo de Dios es gracia para nuestra vida y para nuestro bien. De tal manera que hay aflicciones, sufrimientos que vivimos, que Dios los permite en nuestra vida para ayudarnos a ser mejor, para ayudarnos a crecer. Tal es el caso de Job. Usted lee al principio del libro de Job y vemos un hombre, dice la Escritura, perfecto, bueno, temeroso de Dios y apartado ¿qué? Del mal. Oiga, un buen partido era Job, ¿no es cierto? Era un partidazo. Oiga, yo de esos quiero así como 20 en la iglesia. Por favor, Señor, mándame unos. No, tú tienes más, ¿verdad? Tienes más de 20.
por supuesto. Así es que, hermanos míos, ¿pero qué pasó con Job? Llevaba una vida religiosa. Sus amigos le decían, ya confiesa, algo habrás de haber hecho, y algo hiciste, y por eso estás así. ¿No le decían a sus amigos? Y algo hiciste, cabezón, y búscale, ráscale, por ahí debe de andar, no te hagas. ¿Sí? Al final Dios reprende a esos amigos y les dice, mejor deberían de pedirle a Job que ore por ustedes, bola de cabezones. Pero Dios tenía un propósito para Job, que creciera, que dejara de ser una persona religiosa para conocer a un verdadero Dios. Porque al final del libro, ay, disculpen si les doy el final, si les spoileo el final, pero al final del libro, ¿qué dice Job? Señor, ahora conozco que todo lo puedes. O sea que antes que no lo conocía. Seguía una vida religiosa, pero no lo conocía, no era parte de él. Y entonces dice, de oída hasta qué te había oído, pero ahora, a través del sufrimiento, a través de la prueba, a través de lo que vivió, mas ahora mis ojos te ven. Así es que si hay que hacer un alto en el camino en ocasiones y hay que descansar en el Señor, hagámoslo, porque Él querrá de nosotros que nos encontremos con Él y que como Job digamos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tercera enseñanza que nos deja este pasaje y que no debemos olvidar. Tercera enseñanza, Dios quiere hacerlo extraordinario. Dios quiere hacerlo en lo extraordinario en nuestras vidas. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros nos conformamos con lo ordinario. Lea conmigo los versículos 9 y siguientes. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan de sí, ya explicamos eso. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú me pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire, y para entender esto tenemos que entender algo que se maneja en la literatura juanina, específicamente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar algo que se llama el malentendido juánico. ¿Qué es el malentendido juánico? Bueno, es el hecho de que el Señor presenta una verdad espiritual y es entendida de manera ¿qué? Terrenal. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Lo vieron esta semana en la lección de discipulado. ¿Te es necesario qué? Los que estuvieron en el discipulado y los que no, pues hay que entrarle, hermanos, hay que entrarle. Está bien bueno, yo estuve el jueves y está bien bueno. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Qué? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi mamá? ¿Han visto esos videos que salen, que un chavo o una chava le dicen, mamá, métame otra vez, y se avientan hacia la mamá? ¿Se han visto esos videos? Métame otra vez, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. ¿Lo han visto? Pues eso entendió Nicodemo, y esto se le conoce como el malentendido juánico. Todo el Evangelio de Juan está lleno de esto. Una verdad espiritual dada, entendida de manera terrenal. Porque sabe una cosa, hermanos míos, Dios quiere que nosotros vivamos vidas extraordinarias, pero nosotros nos conformamos con lo ordinario. Y Dios le dice a esta mujer, te voy a dar agua viva. Y si tú supieras quién es el que está aquí, el que te quiere dar esa agua viva, esa agua de vida eterna, esa agua para bendición, de la cual vas a beber y no tendrás sed jamás, lo dice un poco más adelante, tú le pedirías a Él. ¿Y qué dijo ella? Ay, Señor, no tienes ni cómo sacarla. No traes ni cómo sacarla, ¿qué me vas a dar? Y entonces, hermanos míos, Dios quiere hacer algo extraordinario, pero nosotros nos conformamos con lo ordinario. Mire, yo quiero enseñarle una gran verdad en nuestras vidas. Hay ocasiones en que lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay ocasiones en que lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay ocasiones en que podemos usted y yo tener estabilidad emocional, matrimonial, en nuestros hijos, en nuestros negocios, en nuestras empresas, y sentimos y le damos gracias a Dios por eso, y qué bueno, hermano mío. Pero ¿qué tal que si esa estabilidad que usted siente lo está deteniendo para algo mejor, para algo más grande? Dios quería para esta mujer algo mucho más grande, mucho más extraordinario. No solamente quería platicar con ella, no solamente quería que ella recibiera la gracia y el perdón, sino quería usarla para que todo un pueblo
para que todo un pueblo creyera en Él. Y Dios, hermanos míos, hace hasta lo impensable para ponernos a nosotros a pensar divinamente. Mire, pasó por Samaria, ya dijimos, tenía que dar la vuelta, platicó con una mujer. Dice la Escritura que cuando llegaron los discípulos se sorprendieron porque estaba hablando con una mujer. ¿Qué está haciendo? Un rabino, un maestro de la ley. Si un judío no podía hablar con una mujer, mucho menos un rabino, mucho menos un maestro. No solamente eso, estuvo ahí en medio del desierto y le pide algo a esa mujer. Usted recordará a Eliezer, el mayordomo de Abraham, que cuando va a buscar esposa para el hijo de Abraham, usted recordará para Isaac, usted recordará que él le pide, recuerda, le pide a Rebeca y le dice, dame. Y eso era algo importante. Así es que Jesús hace todo eso con tal de enseñarnos a nosotros a vivir vidas extraordinarias. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer yo es hacer lo natural y dejarle a Dios lo sobrenatural. Vivamos vidas consagradas y entregadas al Señor. Y si creemos que estamos en una estabilidad, ¿no será esa estabilidad o esa pasividad lo que te está frenando para que vivas una vida extraordinaria en las cosas del Señor? No, pastor, pero yo sí leo mi Biblia. ¿Y si Dios quiere más? ¿Y si Dios quiere que no solamente leas, sino que medites en ella? ¿O que salgas a predicarla? No, yo aquí estoy bien. Y nuestra comodidad y nuestro confort en ocasiones es el obstáculo para seguir adelante. Así es que, hermanos míos, Dios quiere hacer lo extraordinario en nuestra vida. No nos conformemos con lo ordinario, busquemos esas cosas de arriba. Y ponemos las cosas, y si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de las tierras, el Señor derramará sus bendiciones abundantes para con nosotros. La plenitud, la gracia, la restauración, el amor de Dios vendrán a nuestra vida. Así es que, hermanos míos, Dios quiere hacer lo extraordinario. Dejémoslo, salgamos de nuestra zona de confort. Ay, es que ir al discipulado, ay, es que ir a la oración, ay, es que como que es mucho, ¿no, pastor? Ya es mucho, como que alguien me dijo eso en una ocasión y ay, como que es mucho, ¿no? ¿No se cansará la gente de la iglesia, pastor? Me dijo un hermano, no, estaba cansado él y ni hacía nada a esa persona o algo así. No será, ay. Y nos conformamos y estamos en una zona de confort y no queremos salir adelante. Para que un músculo crezca, ¿qué es necesario hacer? Exigirle. ¿Cómo? Estimularlo, exigirle que crezca y hasta duele, ¿no es cierto? Si usted va al gimnasio el primer día, sale todo dolorido, sale todo dolorido, porque hay que estimularlo, hay que hacer que se estire y hay que hacer que se rompan algunas células y que se libere prolactina o algo así, no sé, para que crezca el músculo. De la misma manera nuestra vida va a crecer cuando, dice la Escritura, nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Así es que, hermanos, Dios quiere hacer lo extraordinario, no nos conformemos con lo ordinario. Cuarta enseñanza. Dios quiere que sepamos que Él sabe. Mire, esta enseñanza es interesante, ¿eh? Dios quiere que sepamos que Él sabe. ¿Ya vio la imagen? ¿Ya vio la imagen? Estaba ahí, hay una persona, ¿verdad? Ahí que le tapa los ojos y le dice, a ver, ¿quién soy? ¿No? Recuerdo una ocasión, tengo un sobrino que tartamudea un poco y llegó y me tapa los ojos y me dice, a ver, tío, ¿quién soy? Y le digo, pues eres mi sobrino amado. Y me dice, es que me viste los tenis. Dios sabe, hermanos míos, todo de nosotros. Dios sabe y conoce todo de nosotros. Nos conoce perfectamente. ¿Y sabe cuál es la gran verdad que quiero decir el día de hoy? Que aún así, quiere restaurarnos y usarnos para su reino. Mire, dice el versículo 16, y lea conmigo los siguientes versículos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo,
llama a tu marido, ve si llama a tu marido y tráelo para acá. Y ella le dijo, no tengo marido. ¿Mintió? No, necesariamente. Usted ya se sabe la historia, ¿verdad? ¿Mintió? Podemos decir que no. Y Jesús le dice, bien has dicho. ¿Qué cosa? No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ¿qué cosa? No es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos míos, Dios sabe. Dios sabe, Dios conoce. Él es el conocedor de todas las cosas. Mire, y esto tenemos que entenderlo de una manera especial. Cuando Pedro es restaurado por el Señor, allá en Juan capítulo 21, dice la Escritura que estaban ahí en un fuego, como cuando Pedro negó al Señor. ¿Recuerdan? En el patio de Anás también había un fuego. Y oiga, están ahí, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Y que dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por supuesto, Señor. Apacienta mis ovejas. Y entonces le pregunta, ¿qué? Por tercera vez. Y dice la Escritura, Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo amaba. Algunos que estudian la crítica textual dicen que la tercera vez le preguntó, ¿me fileas? Que traducido puede ser, ¿me quieres de perdido o algo así? Entonces dicen que por eso Pedro se entristece. No, la verdad es que Pedro se entristece porque le pregunta 3 veces. La respuesta de Pedro evidencia el por qué Pedro se entristece, porque Pedro le dice al Señor la tercera vez, Señor, ¿tú qué? Lo sabes todo. Miren, hasta este momento, Pedro no sabía que Jesús sabía que la verdad. Usted dirá, no, a ver, permítame conmigo. Hasta este momento, Pedro no sabía que Jesús sabía que la verdad. Pedro no lo sabía. Cuando le dice, tú lo sabes todo, no se está refiriendo a que tú sabes todas las cosas, tú eres omnisciente, no. De hecho, la concepción de los discípulos de la divinidad de Jesús vino más adelante con el Espíritu Santo sobre todas las cosas, una concepción ya más completa de la deidad de Jesucristo. Así es que Pedro no le está diciendo, tú lo sabes todo porque eres omnisciente. Le está diciendo, sabes que te engañé, ¿verdad? En ese momento Pedro se sabe descubierto. Y en ese momento sabe que Jesús sabe que él le traicionó. Pero aún así, Pedro contesta, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo. Y Pedro reafirma su amor. Pedro reconoce ese tú lo sabes todo, es un Señor, si te fallé, sí, Señor, si la regué, si te he fallado y he lastimado. Y dice que la tercera ocasión no solamente lo negó, sino que maldijo su nombre. Sino que la tercera vez maldijo su nombre. Pero ahora Pedro estaba reafirmando su amor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, sí, ¿no? Ahora sí me amas, ahora sí. Y ahí, sí, pero bien que cantaste tú antes de cantar el gallo, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? ¿Se imagina usted, hermana, diciéndole a su esposo, diciéndole que a usted la ama cuando se portó mal? Ay, sí, bien chulito, ¿no? Que me amas y bien que andas ahí, ¿no es cierto? O al revés, hermano, a su esposa, ¿no es cierto? ¿Pero qué hace Jesús? ¿Le dice eso? No. Le dice, ¿sabes una cosa, Pedro? Yo sé que me amas y por eso sigue adelante, sigue pastoreando mis ovejas. Tú serás aquel que abra las puertas del reino de los cielos. Recuerda que dice la Escritura que le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que Pedro está ahí en el reino de los cielos, que está esperando, así como cuentan algunas historias, ¿verdad? Que cuando llega alguien al cielo, ahí está Pedro recibiendo, ¿estás en la lista? No significa eso. Lo que significaba es que Pedro, con su predicación allá en Hechos, iba a ser el primero en abrir el reino de los cielos. Y Jesús le dice, Pedro, sí fallaste, me negaste y maldijiste mi nombre, pero ¿sabes una cosa? No he quitado tu candelero de su lugar. Sigue adelante, pastorea a mi pueblo, pastorea a mi grey, pastorea a los más pequeños. Y yo sé que algún día te va a ceñir otro. Es decir, vas a obedecerme y sí vas a estar dispuesto de hacerlo hasta la muerte. Porque la tradición cuenta, no la Biblia, pero la tradición, la historia cuenta que Pedro murió crucificado
de cabeza, porque no merecía morir como su Señor. Al final de cuentas, Pedro, después de ser restaurado, puede dar su vida por Cristo Jesús. Así es que, hermanos míos, Dios sabe, Dios conoce eso que estás pensando en ese momento. Ay, ¿sabrá esto el Señor? Sí, sí lo sabe. Ni modo. Sí, sí lo sabe, lo conoce. Y nos conoce perfectamente como conocía a esta mujer samaritana. Le dice bien el Señor: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ¿qué? No es tu marido. No es tu marido. Y esto habla del fracaso de esta mujer. 5 más 1. Muy poquitos saben matemáticas aquí. 5 más 1 es igual a 6. El número 6 en la Biblia, sobre todo en la literatura juanina, significa lo imperfecto, significa la maldad, significa el fracaso. Hay 6 tinajas conforme al rito de la purificación. El número 666 no es un número que nos van a poner físico, significa que es algo malísimo, es algo imperfectísimo. Es un símbolo, es una simbología bíblica. Así es que estos 5 más 1 es un símbolo del fracaso de aquella mujer. ¿Qué le gusta? Dice: 5 maridos has tenido. ¿Qué le gusta? ¿Por qué dejaron a esta mujer? El primero, ¿por qué creen ustedes que la dejaron? ¿O qué habrá pasado con el primero? Por adúltera. Qué grueso. Y la dejó el esposo. ¿Por qué más? El segundo. ¿Por qué? ¿Quién nada más? Por floja. O sea, la culpa es de ella, ¿verdad? Aquí la culpa es de ella. ¿Quién más? ¿Alguien más del tercero? ¿Por desobediente quién? Ella también. O sea, duro con ella. ¿Quién más? El cuarto es porque robó algo. ¿Y el quinto? ¿Por qué? Por peleonera. Oiga, se fueron con todo contra esta mujer y le dimos con todo en esta hora. Yo mejor no digo nada porque dicen por ahí que proyección de proyecciones, todo es proyección. No se crea, no se crea. Oiga, no sabemos, la Biblia no nos dice, no sabemos. Pero sí sabemos que lo que simboliza estos 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, es un fracaso. Pero ¿sabe? No dejemos de pensar en que a Jesús le era ¿qué? Necesario pasar por Samaria. Porque si había tenido 6 varones o 6 hombres en su vida, ahora llegaba Jesús. Y si sumamos 6 más 1, que es Jesús, es el número 7. Es el varón perfecto, el que viene a cambiarlo todo. Es Jesús, el hombre número 7 en la vida de esta mujer, por así decirlo. ¿Y qué simboliza el número 7 en la Escritura? La perfección, lo perfecto, lo completo en la esfera divina. Así es que sí, 6 maridos has tenido, 6 esposos o 6 hombres en tu vida, mejor dicho. Pero ahora estoy yo aquí, el 7º, el que viene a cambiar, el que viene a transformar tu vida, el que sabe todo de ti, pero que está dispuesto a transformarte si tú me permites darte de esa agua de vida. Hermanos míos, no hay justificación para que Dios no nos transforme. Si Él nos busca, si Él quiere hacer cosas extraordinarias y si Él sabe todo y aún así sigue queriendo trabajar en nuestra vida, no hay justificación para no dejarlo actuar. Busquémosle con nuestro corazón y seamos, como dice el número 5, adoradores de verdad. Quinta enseñanza. Dios quiere que le adoremos de verdad. Versículos 19 y siguientes dicen así: la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué cosa? Adorarán al Padre, repítalo conmigo, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora bien, ¿por qué digo en adoración en verdad? Porque esta es la esencia del pasaje. Dios está buscando gente que le adore. Y mira, hermano mío, en ocasiones tenemos mitos con respecto a la adoración. Creemos que adorar al Señor es venir a un culto. Eso es adorar.
O creemos que adoración son los cantos lentos, ¿no? Por ejemplo, en el culto de hoy, el último canto, el de por amor, ese es de adoración. Y los primeros son de alabanza. No, eso no es así. Todas son alabanzas, todos son cantos. Y juntos adoramos al Señor. La adoración es la completa sumisión de mi voluntad en plena satisfacción a la voluntad de Dios. La adoración es todo lo que yo hago que agrade a mi amado. La adoración es obediencia al Padre Celestial en una actitud de completa satisfacción en Él. Mire, se lo explico de la siguiente manera. No solamente es obedecer por obedecer, porque podemos decir, no, es que a Dios hay que obedecerle, y hay reglas, mandamientos y hay que obedecer. No solamente es obedecer por obedecer. Adorar no solamente es obedecer. La Escritura dice que los judíos, los fariseos, eran un tal de personas, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos. ¿Sabe por qué dice eso el Señor? A veces pintamos a los fariseos como de lo peorcito y no. De hecho, eran de los mejorcitos, eran de lo mejor portados, eran bien obedientes. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Diezmaban hasta de lo que no tenían que diezmar. ¿No es cierto? Dice la Escritura. Pero su corazón seguía lejos de Dios. Se lo explico de la siguiente manera. ¿Jonás obedeció a Dios? ¿Jonás obedeció a Dios, sí o no? ¿No? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Que fuera que a Nínive a predicar. ¿Y predicó a Nínive o no predicó? Ah, caray, no sé qué Biblia estamos leyendo porque según mi Biblia, ¿verdad? En el libro de Jonás dice que Jonás fue y predicó a Nínive. Ahí está en la Escritura, dice que fue y predicó. Que primero lo desobedeció, que no sé qué, pero terminó obedeciendo, ¿sí o no? Sí. Porque eso es a lo que quiero llevar a que trabajemos. ¿Se acuerdan cuando nos hablaba de desaprender? No me acuerdo si creo que lo dije ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablaba de desaprender? Jonás terminó obedeciendo. Porque dice la Escritura que fue a Nínive y predicó. Oiga, es uno de los mensajes más poderosos que ha habido. Solamente fueron 8 palabras que dicen así: de aquí a 20 días Nínive será destruida. 8 palabras. ¿Y sabe cuál fue el efecto que causó en aquella ciudad? Toda la ciudad se arrepintió. Oiga, yo aquí llevo hablando un montón y todavía me falta, por si ya se quería ir o algo, todavía me falta y no sé qué impacto tendré, la palabra de Dios, mejor dicho, pero 8 palabras. Y ahí va Jonás por todo Nínive predicando. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y de aquí a 40, y ahí va Jonás, es todo lo que predicó. Y después se sentó en un monte. Ahí está arriba del monte Jonás, esperando ¿qué cosa? Que la ciudad fuera ¿qué? Destruida. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó a Nínive, porque Nínive buscó al Señor en arrepentimiento y Nínive fue perdonada. Y entonces había una calabacera que le daba sombra y un gusanito hirió a la calabacera y la calabacera se secó. ¿Qué es lo que pasa? Jonás se enoja por la calabacera y le dice a Dios, ya sabía, por eso no quería venir a predicar a Nínive, porque ya sabía que los ibas a perdonar. Y Dios le dice, y si usted lee ahí su Biblia, en el libro de Jonás, dice, ¿qué? ¿Te enojas más por un gusano que hirió a la calabacera que por tantos justos que no fueron sacrificados? Que por tantos justos, sería mejor decirlo, que por tantos, no justos, sino que por tantos hombres o mujeres que se convirtieron, que se arrepintieron de sus pecados. ¿Te estás dando cuenta? ¿Obedeció Jonás a Dios al final de cuentas, sí o no? Sí. ¿Agradó a Dios su corazón? No. Entonces no nada más se trata de obedecer, se trata de tener una comunión con el Padre tan estrecha que mi corazón lata al ritmo del corazón de Dios, que mi deseo sea lo que Dios desea. Mire, es como cuando si yo le digo a mi hija, oye, Valentina, métete a bañar, y Valentina me dice, sí papito, me voy a bañar. Oiga, qué niña tan más obediente y excelente, ¿no? Y va y se mete a bañar. Pero si me dice, no, yo no me quiero bañar, y que no sé qué, que esto y que el otro, y empieza a hacer berrinche como el Chavo del 8, y etcétera, 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 y se mete a bañar. ¿Me obedeció? Sí. ¿Me agradó? ¿Verdad que no nos agrada que hagan así las cosas? ¿Pero obedeció? No.
no es tan solo obedecer, no es tan solo cumplir, no es tan solo, bueno, pues es que vengo a la iglesia, bueno, es que diezmo, es que doy el discipulado, es que esto, no es solo cumplir, es agradarse, es tener satisfacción, es tener plenitud. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El problema que vemos en el pasaje es que la mujer le dice, ¿dónde debemos adorar? Ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, en el templo, pero nosotros decimos que debemos adorar en Samaria, porque los samaritanos habían hecho un templo allá para que no tuvieran que ir a Jerusalén. Y entonces, ¿en cuál se debe adorar? Y Jesús le dice, va a llegar el día y la hora en que ni en este monte ni en el otro, porque los dos templos iban a ser destruidos, y va a llegar el día y la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que busca el Padre, que nos agrademos en Él, que tengamos plena satisfacción en Él, que nos gocemos en Él, que deseemos estar con Él, que nos guste predicar la palabra, no como Jonás, ¿verdad? Pues es que el pastor ya dijo que hay que ir a la misión hasta allá, ay, está bien lejos, y luego el calorón, pero bueno, pues ya el pastor dijo, pues hay que acompañarlo, ni modo. No, deseemos, anhelemos, que nuestro corazón lata al mismo del corazón de Dios, porque eso es verdadera adoración. Hermano, cumplir por cumplir, cualquiera puede hacerlo. Pero cuando nos conectamos con el corazón de Dios en plenitud de nuestra vida, escalamos un nivel superior, porque Dios quiere lo extraordinario para nuestra vida. No nos conformemos con lo ordinario. Sexta enseñanza: Dios quiere usarnos para que otros le conozcan. Dice el versículo 25, le dijo la mujer, sea que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ponga atención en esto. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿Qué hizo esta mujer? Corrió a contarle a otros de la persona que acababa de conocer. Oigan, fíjense que hay alguien que me acaba de decir todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el que hemos esperado por tanto tiempo? Miren, el Evangelio de Juan es bien interesante, que cuando alguien va a seguir a Jesús, le da la espalda, permítame decirlo de esta manera, para ir a buscar a otros. Dice la Escritura que, por ejemplo, Andrés fue y halló primero que a su hermano, y después también Felipe hace lo mismo. Es decir, aquellos que desean seguir a Jesús lo siguen yendo a buscar a otros para traerlos a Él. Esta mujer se conecta con Jesús y empieza a ser su seguidora. ¿Por qué? Porque va por otros, para que vengan también a experimentar lo que ella está experimentando. Las palabras de ella son, venid y ved, que fueron las primeras palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Ahí en el Evangelio de Juan, Jesús va caminando y ve que 2 discípulos de Juan el Bautista van detrás de él, y Jesús se voltea y le dice, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, ¿dónde moras? ¿Y qué les dijo Jesús? Venid y ved. Esta mujer ahora, Juan nos la presenta identificándose con el mensaje de Jesús, y ahora ella las palabras de Jesús las hace suyas y va y dice, venid y ved. Usted dirá, pastor, pero no las escuchó si no estaba presente. Pero esta es la enseñanza que quiere darnos Juan, ¿me explico? El Evangelio de Juan tenemos que entender lo que Juan nos quiere enseñar, lo que Juan nos quiere decir. Y lo que Juan nos está diciendo aquí es que esta mujer se identifica con Jesús para ir a buscar a otros y traerlos a Él. Hermanos míos, estamos puestos en esta tierra para llevar las buenas nuevas de salvación. La dinámica de esta iglesia deben ser estas sillas que están vacías, estas sillas que hacen falta. Esa es la dinámica de esta iglesia. Hay un ministerio hacia adentro, pero sobre todo el ministerio de la iglesia también es hacia afuera. Y tenemos que proclamar el mensaje. A veces queremos que los pastores o los siervos hagan las cosas, cuando es tarea nuestra ir por otros para que conozcan las bendiciones de Dios. Así es que, hermanos míos, compartamos el mensaje de salvación. A lo mejor usted dice, pastor, pero es que yo no sé. Pues mire, también en la Escritura encontramos a alguien que no sabía. Aquel ciego que encontramos también en este Evangelio, aquel ciego que fue llamado por el Sanedrín y que le dijeron, a ver, dinos, ¿cómo recibiste la vista? Y él dijo, no sé.
No sé, pero una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y ese es el mensaje más poderoso que usted puede decir, hermano mío. ¿Sabes? A tu amigo, a ese con el que compartes en el trabajo, o en el club, o con el que te vas en el camino, o con el que te vas a México, o con el que desayunas, o con el que juegas algo, qué sé yo, o ese familiar que tiene necesidad, que pregunta por tu fe. Y a lo mejor tú dices, yo no sé qué decir. Ah, sí, hay algo que tienes que decir. Antes era ciego, ahora veo. Antes era un maldiciento y ahora Dios ha transformado mi lengua. Antes era un corajudo y ahora soy más. No es cierto, ¿verdad? Antes era un corajudo y ahora Dios me ha transformado y ahora Dios ha hecho algo nuevo en mi vida. Ese es el mensaje que podemos predicar. Que antes éramos ciegos y que ahora vemos. Porque el Señor quiere usarnos para que otros los conozcan. Tengo un desafío para usted y para mí también en esta hora. Y es número 7. Dios quiere que todo esto que acabamos de hablar, Dios quiere que todo esto que acabamos de hablar nos identifique con Él. Dios quiere que basemos nuestra identidad completamente en Él. Dice el versículo 39 y siguiente: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Aquella mujer salía al mediodía, porque no salía en la mañana con las demás mujeres. Las demás mujeres salían temprano por la mañana. ¿Por qué? Porque es mejor ir en la mañana por el agua a que ir al mediodía. Así es que ella estaba separada de la sociedad, digámoslo así. No era una mujer de muy buena reputación, pero Jesús la usa y ahora le da una nueva identidad. Porque nuestra identidad no está basada en nuestro pasado. Nuestra identidad está basada en quiénes somos en Él. Aquel pasaje donde nosotros, porque lamentablemente nosotros identificamos a las personas en ocasiones por su pecado. Aquel pasaje donde el Señor está con aquella mujer y todos toman piedras para apedrearla y Jesús dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Cómo le llamamos a ese pasaje? El pasaje de la mujer ¿qué? Adúltera. Y le ponemos un adjetivo a las personas. ¿Por qué la mujer adúltera? Es decir, le ponemos el adjetivo a esa mujer. ¿Por qué no mejor decir el pasaje de la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿No cambia la idea? Mire, no es lo mismo que usted le diga a su hijo: eres un mentiroso, a decirle a su hijo: dijiste una mentira. Si usted le dice eres un mentiroso, lo está diciendo que él es, y no le está diciendo que dijo algo. ¿Cambia las sentencias? ¿Cambia la oración? Por supuesto que sí. Pero ese es el problema, que etiquetamos a las personas. Ah, aquel hermano fue el que, ¿te acuerdas que hubo un robo en otra? Ese fue el hermano. Ah, aquel hermano fue el que se divorció y no, ya ahorita está separado. Y etiquetamos a las personas por lo que tal vez cometieron en su vida pasada, cuando Dios quiere darnos una nueva identidad. Y aquella mujer estaba teniendo una nueva identidad en Cristo Jesús, porque nuestra identidad, hermanos míos, no está basada en qué hicimos, sino ahora en quién somos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora vivo no ya yo, mas que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una vida nueva, es una vida transformada, es una vida en base a la identidad de quién somos en Él. Así es que el pasado debe quedar atrás. Como dijo el hermano José, ¿ya lo pasado? Pasado, ¿verdad? Pisado también. Y no traigamos a la memoria las cosas de ayer, dice el Señor en su palabra. Porque nuestra identidad no está basada en nuestro fracaso, en esos 5 hombres más 1 que le dice el Señor a la mujer. Está basada en ese séptimo, ese número 7, en la perfección, que es Cristo Jesús. Porque Dios nos ve, hermanos míos, con amor, con gracia y por la... Dice la Escritura que Dios llama las cosas que no son, ¿como qué? Como si fuesen. A mí yo me quedé en la maqueta de este lugar, pero orábamos desde aquel entonces por este lugar, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, porque Dios puede hacer su obra en ti y en mí, a pesar de todos nuestros fracasos, porque Dios siempre da nuevas oportunidades.
en el matrimonio, en la relación de nuestros padres, en la relación con nuestros hijos, en cualquier circunstancia, Dios sigue obrando. Está de moda decir algo así como tu mejor versión, sé tu mejor versión, ¿no es cierto? Mi esposa predicó un sermón hace un año en Domingo de Resurrección que así se llamó, tu mejor versión, y luego ella le añadió, ser como Cristo. Nuestra mejor versión, hermanos míos, es ser como Él. Nuestra identidad está basada en Él. Y en eso debemos estar basando nuestra vida. Pero ahí andamos arrastrando la cobija y sintiéndonos miserables, sintiéndonos que no podemos o algo así. Sintiéndonos como este personaje. Adelante, Julio. Usted vio la película de Toy Story, la última. Hay un personaje ahí que se llama Forky. ¿Sí ha visto usted esa película? ¿Alguien ha visto esa película? No, los que tienen nietos, no, así no la han visto. Véanla, está muy bonita, me encanta esta idea. Adelante, Julio. Con la siguiente, esa. ¿Ya usted ya se acordó? ¿Lo ha visto? Sí, algunos sí la han visto. Bueno, esta película es de Toy Story y bueno, este es un juguete que Bonnie, la niña, lo hace de la basura. Y entonces agarra de la basura varias cosas. Bueno, Woody le pone ahí varias cosas de la basura y entonces le pone ahí una cuchara o un forky, mejor dicho, que es cuchara y tenedor, y le pone ahí otras cosas, plastilina y una batelenguas, y entonces ella arma un juguete con todo lo que le dieron, con pura basura, arma un juguete. Y entonces usted sabe, en la película de Toy Story los juguetes cobran vida. Y entonces este juguete cobra vida. Y cuando cobra vida el juguete, lo único que sabe decir y hacer es, soy basura. Y ahí va y se avienta al bote de basura, se avienta al bote de basura y ahí va Woody y lo saca. Espérate, no eres basura, eres un juguete, no, soy basura. Y toda la película tiene que ver con que Forky se quiere ir porque es basura. Y soy basura, hasta que Woody le dice, no eres basura. O bueno, sí lo eras, pero ahora ya tienes una identidad. Mira, revisa tu pie, y entonces le levanta el pie y en la parte de abajo del pie dice Bonnie. Alguien ya te puso su nombre. Fuiste marcado con el nombre de alguien. Sí, a lo mejor eras basura, pero ahora tienes una nueva identidad. Ahora tienes un nombre. Así es que ya no eres más basura, ahora tienes un nombre. Alguien te creó para algo especial. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? La Escritura dice que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados como hijos de Dios. Nuestra identidad se basa en quiénes somos en Él. Él puso su nombre en nuestro pie, si quiere, aquí en el pie. Puso Jesús, porque Él nos creó, Él nos redimió con su sangre, para que ahora nosotros anduviéramos en Él. Y a través de eso, servirle y poder cumplir los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Así es que, hermanos míos, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Dejémonos usar por Él. Recapitulo las enseñanzas. Número 1, Dios sabe, Dios siempre toma la iniciativa para buscarnos. Número 2, Dios quiere que descansemos en Él, porque no hay mejor descanso que no sea en Él. Número 3, Dios quiere hacer lo extraordinario, no nos conformemos con lo ordinario. Número 4, Dios quiere que sepamos que Él sabe y aún así desea usarnos. Número 5, Dios quiere que le adoremos en verdad con la satisfacción de nuestro corazón. Número 6, Dios quiere usarnos para que otros le conozcan. Y número 7, Dios quiere que basemos nuestra identidad en Él. Quiero pedirle que se ponga de pie un momento, por favor, y que cierre sus ojos y busquemos a Dios en oración en esta hora. Y que si Dios ha hablado a tu corazón en este momento, como lo ha hecho al mío, que se lo digamos juntos y que le digamos al Señor: Señor, entiendo y he entendido a través de tu palabra que tengo una nueva identidad de ti. Hay un propósito. Me creaste, me formaste, me salvaste. Y tú quieres cosas extraordinarias para mí, Señor. Y yo a veces quiero conformarme con lo ordinario. Señor, úsame para tu gloria. Límpiame, transfórmame, y yo haré lo propio. Me limpiaré también de lo que tengo que hacer. Ya no más una basura, ya no más buscar el pasado, ya no más pensar en el ayer. Ahora tengo una nueva identidad en quien soy en ti. Mi mejor versión será parecerme cada día más y más a ti, Señor. Ayúdame, fortaléceme y haz una obra nueva en mí.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas el día de hoy. Bendice, oh Dios. Y si hay alguien aquí que aún no te ha conocido como su Señor y Salvador, toca su vida en esta hora. Redarguye, Señor, y que así, Señor, como hemos dicho que tú tomas la iniciativa, hoy, Señor, toca su vida y trae plenitud, restauración y vida eterna. Y Padre, también trae sentido, propósito, aliento para el caído, aliento para el que, Padre Celestial, lo necesita. Restauración, Padre bendito, para el que necesite ser levantado y para aquel que necesite escuchar: hijo mío, te amo, te perdono, sigue adelante, apacienta mis ovejas y sigue adelante. Danos esa palabra y esa convicción de que has hablado en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos has formado y nos has tomado, aún incluso, Señor, de lo vil y despreciable, para ser usado para avergonzar a lo fuerte. Gracias, Dios, por tu obra, porque es por gracia, Señor, pura gracia tuya. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos por este tiempo. Amén y amén. Puede tomar su lugar.